30% han llegado a un acuerdo para fusionarse en un gobierno provisional. Fuentes del Ejército Libre de Siria declararon a Sputnik que planean crear un ejército nacional, lo que podría retardar la victoria ya casi cantada. El ganador de esta guerra será aquel que derrote al Daesh. Las tropas sirias se encuentran librando una de las más épicas batallas orientadas hacia ese objetivo: liberar a Deir ez-Zor, donde se encuentran grandes yacimientos de petróleo en los que se producen miles de barriles diariamente. Desde finales de agosto, el ejército sirio ha ido cercando a los terroristas en esa localidad. Fuentes diplomáticas han denunciado que Estados Unidos evacuó a por lo menos 20 comandantes del Daesh en la zona. Las voluntades políticas que apoyaron al terrorismo en Siria son claves para entender el conflicto. En el pasado, los nombres propios, por ejemplo, derivaban del padre, es decir, los patronímicos, que indicaban la procedencia de un linaje. Los prefijos Abu o Bin se refieren a padre o hijo respectivamente. Vamos a citar a Misión Verdad. Si se traslada Abu Bakr al-Baghdadi, el seudónimo del califa del Estado Islámico, bajo la misma traducción literal al español, diría el padre de Bakr que viene de Bagdad. La paternidad en este caso pues sería un acto de fe y de propaganda. Vamos a navegar hacia el certificado de origen del terrorismo. En 1978 se produjo en Afganistán la llamada Revolución de Saur. Inspirada en ideas socialistas, realizó profundas transformaciones de la sociedad afgana, como la legalización de los sindicatos, la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres, alfabetización y la separación de la religión del Estado. Esta revolución sacudió los cimientos de la opresión desde Islamabad a Riad y de Londres a Washington. Para frenarla, la CIA lanzó la mayor operación contrarrevolucionaria de su historia, la Operación Ciclón. Estados Unidos comenzó a entrenar de manera encubierta milicianos extremistas de 43 países que eran infiltrados desde Pakistán, país al que le ofrecieron grandes ventajas militares y de asistencia. La CIA también incubó una cultura de la violencia sustentada en tres: la degeneración de las ideas del Islam, la educación y la política. Uno de los objetivos era traer, por supuesto, la intervención militar soviética para darle su propio Vietnam. Aunque los soviéticos entraron en el terreno a petición de los afganos, la interpretación común y por tanto histórica es la de una invasión. La operación costó a la CIA unos 2.000 millones de dólares y en 1987 otorgaron 630 millones a estos grupos terroristas. Al año siguiente, uno de los hijos pródigos de la CIA, Bin Laden, creó una base de datos llamada Al-Qaeda con información de 35.000 voluntarios mujahidines que habían luchado contra los soviéticos en Afganistán, dando nombre a la organización terrorista más sangrienta de la historia. Al-Qaeda fue el grupo señalado como autor de la serie de 4 ataques terroristas en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Se calcula que 3.016 personas perdieron la vida y más de 6.000 resultaron lesionadas. El atentado del 11S propició la llamada guerra contra el terrorismo, que no es tal. Los casus belli fueron diluidos por los hechos. Al mes siguiente, con la excusa de encontrar a Bin Laden y matarlo, Estados Unidos inició la invasión a Afganistán, que se mantiene en la actualidad, a pesar de que en mayo del 2011 el terrorista fue asesinado por la mano que lo creó. Un informe del Congreso de los Estados Unidos reconoce el papel de Arabia Saudí en los atentados y ambos gobiernos mantienen relaciones cordiales. Hasta ejecutan operaciones militares en varios frentes de guerra, entre ellos Yemen. La invasión a Irak se justificó asegurando que Saddam Hussein poseía unas armas de destrucción masiva que nunca existieron y sus supuestos vínculos con Al-Qaeda, que tampoco eran reales. El caldo de cultivo en el que se gestaron los grupos armados terroristas en Irak fue cocido sobre los fuegos de las invasiones. Según Olga Rodríguez, escribe para el Diario de España, entre estos grupos aparece la autodenominada Organización de la Base Yihadista en Mesopotamia, conocida también por la prensa como Al-Qaeda en Siria. Posteriormente se uniría a otros grupos bajo el nombre primero de Consejo de Mujahidines y después en 2006 Estado Islámico de Irak. Estas células extremistas fueron trasladadas a Siria y se ha otorgado el término de oposición siria pues al conglomerado de grupos antigubernamentales de ese país. Y sus primeras estructuras se formaron en el 2011 en paralelo con la agresión militar a Libia. El uso de las redes sociales para las convocatorias a protestas fracasadas
ocupadas fue sobredimensionado por la prensa para revestir de insurgencia civil a una oposición probeta. En Turquía crearon el Consejo Nacional Sirio, cuya intención era instalar un gobierno paralelo desde el extranjero. Libia, bajo control de los Estados Unidos, fue la primera en reconocer al Consejo Nacional Sirio como autoridad legítima y le siguieron Francia, España, Estados Unidos, Egipto, Albania, Turquía, Túnez y Reino Unido. Esa fue la fachada política que permitió que la red de Al-Qaeda en Siria tenga en la actualidad bajo su control a por lo menos 40 facciones armadas con el apoyo de Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos, Kuwait, Reino Unido y Francia. Este Consejo de Transición Sirio no pudo superar la acefalía en la dirección política y la multiplicidad de agendas entre los factores que lo conformaban. Por ejemplo, Al-Qaeda no tenía presencia en Siria en 2011. Se implantó en el país con el Frente al-Nusra, que surgió con otro nombre en el 2012, Frente de Apoyo al Pueblo de Levante. Su creación fue una iniciativa de Abu Bakr al-Baghdadi, entonces líder del Estado Islámico en Irak, quien inicialmente les proveyó de combatientes, armas y financiación, según reseña Ignacio Álvarez Osorio en el libro Siria, Revolución, Sectarismo y Yihad. Ese mismo año, un correo electrónico del asesor de política a la Secretaría de Estado dirigido a Hillary Clinton resumía la complejidad del entramado bélico que se confabuló contra Bashar al-Assad en una sola oración: Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria, y el efecto ha sido mutuo y sostenido en el tiempo, porque en el año 2016 un comandante del Frente al-Nusra declaró: Estados Unidos está de nuestro lado. El 90% de los grupos armados en Siria en el año 2012 intentaron conformar un comando central unificado en Idlib. Pocas semanas después se pronunciaron a favor de la creación de un califato islámico. El periodista francés Xavier Pavón denunció en su libro Los entresijos de la diplomacia francesa que el país galo ofrecía apoyo letal a la oposición siria desde el 2012. En 2013, el senador John McCain estuvo ilegalmente cerca de Idlib. Allí se reunió con líderes de la llamada oposición armada. Estos eran Muammar Nur, que era el vocero del Frente al-Nusra o de grupos aliados a Al-Qaeda en Siria; Salem Idris, que es el jefe del ejército sirio libre; e Ibrahim al-Badri, también conocido como Abu Bakr al-Baghdadi, que un mes antes había conformado el Estado Islámico de Irak y el Levante. En una entrevista en la Fox News, el senador admitió conocer a los terroristas y estar en contacto con ellos todo el tiempo. La escena parecía un déjà vu de otro evento ocurrido en el 2011 en Libia, cuando este senador posó orgulloso junto a Abdel Hakim Belhad, el líder promesa de Amanecer de Siria, filial de Al-Qaeda en ese país. En el año 2015, Interpol emitió una circular a los países miembros asegurando que este personaje era el jefe del Estado Islámico en Magreb. El Daesh ha sido abordado por muchos investigadores como un grupo religioso apegado a la doctrina wahhabí, que también domina en Arabia Saudita. El Departamento de Estado estima que en las últimas 4 décadas Riad ha invertido más de 6.000 millones de libras esterlinas en fundaciones benéficas para difundir este tipo de mensaje de doctrina religiosa, y se estima que hasta un 20% de ese dinero ha sido desviado a Al-Qaeda, entre otras bandas de la misma ideología. Al Daesh también se le describe como un grupo terrorista, pues claro que es indiscutible, y ambos análisis son acertados. Sin embargo, no se puede dejar de lado que el Daesh es un cártel petrolero transnacional que logró controlar un territorio equivalente en extensión al Reino Unido entre Irak y Siria. A mediados del 2014, las estimaciones externas de sus ingresos se situaban en el rango de los 3 millones de dólares diarios. La principal fuente de dinero era la explotación petrolera, y le seguían las cargas impositivas en las zonas ocupadas, así como el cobro por funcionamientos de empresas de servicio. La producción de hidrocarburos del Daesh se comercializó a través de 4 puntos de control fronterizos con Turquía. La flota de vehículos para esta operación superaba las 4.500 unidades.
En Turquía el petróleo era entregado a varias empresas de refinación y según la red Voltaire, los hidrocarburos legalizados en Turquía se transportan luego a diversas regiones del mundo. Muchos aliados de la Casa Blanca se vieron beneficiados por los petróleos de precios subsidiados que usurpaba el Daesh en Siria y resultaba políticamente seductor también por las afectaciones que esto implicaba contra Rusia y los países productores de crudo. De acuerdo con el medio israelí The Globes, el régimen sionista de Benjamín Netanyahu y el gobierno de Turquía habrían sido los principales compradores de crudo que se usurpaba en Siria e Irak. Alfredo Halife-Rakme apuntó que The Globes ocultó que el petróleo contrabandeado también era comprado por las transnacionales Exxon, BP y Conoco. En noviembre del 2015, el medio web Al-Arabi Al-Jadid publicó un trabajo de investigación que seguía la ruta del petróleo extraído por el Daesh en Irak y Siria hasta Israel. Los caminos del contrabando conducían a Turquía. RT realizó un documental en el que se adentraban en el contrabando de petróleo del Daesh. Accedieron a documentos y pasaportes que demostraban que en nombre del lucro, Turquía colaboraba en el negocio del crudo. Erdogan aseguró que renunciaría a su cargo si se comprobaba que su país compraba petróleo al Daesh. El Ministerio de Defensa ruso presentó pruebas que demostraban que el presidente de Turquía y su familia compraban petróleo al grupo terrorista. Erdogan no renunció, pero sí tuvo que superar un golpe de Estado tras el cual su gobierno dio un viraje de 180 grados en lo que respecta a política internacional. Turquía se unió a la lucha contra el Daesh y otros grupos terroristas en Siria, y aunque tal ayuda no es de buena fe ni ha sido bienvenida por el gobierno de Bashar al-Assad, lo cierto es que estos acuerdos han significado un revés para el contrabando de petróleo extraído por grupos terroristas en Siria y el tráfico de armas hacia las localidades controladas por el terrorismo. A este factor habría que añadir también que el ejército sirio ha logrado una comprensión más acertada de la guerra de guerrillas, lo que les ha permitido la liberación de grandes territorios en pocas semanas. Yusuf Fernández auguraba: asistimos pues al surgimiento de una nueva Siria y un nuevo mundo. La máscara de las fuerzas aliadas que prometían falsamente libertad y democracia bajo la cobertura de una coalición militar anti-Estado Islámico se han caído. Los rebeldes acabaron también mostrando su rostro de terroristas sanguinarios. La hora ha sonado para el retorno de la seguridad y la estabilidad y la eliminación de los restos del terrorismo y la agresión externa. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.